María siempre había visto a su marido, Antonio, como un libro confiable, pero predecible. Durante todos los años de matrimonio había aprendido cada página de ese libro, su rutina de quedarse dormido después de la comida, su pasión por la pesca en el río Guadalquivir y sus charlas ruidosas, aunque vacías, sobre política local. Vivían una vida tranquila en el pequeño pueblo de Alcolea, un lugar donde el tiempo parecía detenerse, pero a María le faltaba algo. Una chispa, un punto de emoción que rompiera la monotonía, así que cuando Antonio propuso visitar a su primo Carlos en un pueblo cercano llamado Villanueva de Córdoba, María no imaginaba que aquel viaje se convertiría en el inicio de una historia totalmente inesperada. El viejo Renault 4 de Antonio avanzaba por el camino lleno de baches y polvo, típico de los caminos rurales andaluces. Cada rueda parecía querer escaparse en distintas direcciones, y Antonio se reía con ganas mientras ella miraba por la ventana los campos de girasoles que parecían despedirla hacia lo desconocido. Al llegar a la casa de Carlos, un olor familiar y auténtico la envolvió, hierba recién cortada, humo de chimenea y ese aroma inconfundible de la vida en el campo. Carlos apareció en la puerta, alto y de hombros anchos, con una sonrisa pícara en el rostro. Llevaba una camisa descolorida por el sol y unos pantalones de trabajo manchados, quizá de tierra o de aceite. Cuando sus ojos se posaron en María, ella sintió algo más que un simple saludo, fue como si su corazón diera un salto inesperado. Intentó disimular su nerviosismo. María llevaba un vestido veraniego sencillo pero elegante, de un color crema que se movía con el viento y dejaba entrever ligeramente su pierna al caminar. Al cuello colgaba una cadena fina de oro y en la muñeca un brazalete que le había regalado su madre al cumplir 18 años. En los pies, unas sandalias con un tacón bajo, un poco fuera de lugar en aquel ambiente rural, pero que para ella eran una pequeña rebeldía. Carlos fue amable y caballeroso al ayudarla a salir del coche. Sus manos, ásperas y cálidas, transmitían una sensación de realidad pura, distinta a la suavidad familiar de Antonio. Mientras tanto, Antonio descargaba las bolsas sin notar la tensión invisible que se había creado entre los dos. Hombre, Carlos, qué alegría verte, hermano. Venimos ligeros, pero con un par de regalos, dijo Antonio mientras le entregaba una botella de aguardiente casero. Pasad, no os quedéis en la puerta. Ya he encendido la chimenea y la cena está casi lista, respondió Carlos con una risa profunda y resonante, que parecía hacer callar hasta a los pájaros en los árboles. Dentro de la casa, el aroma a pan recién horneado, especias y algo inconfundiblemente masculino llenaba el aire. Carlos inmediatamente lo sentó a la mesa, que estaba repleta de platos, patatas calientes, un puchero de verduras, y trozos de tocino cortados con cariño. Mientras servía vino casero para Antonio y para sí mismo, Carlos brindó: por vuestra llegada, primo. No os cortéis, que esto es un brindis por la hermandad. María observaba en silencio, pero sus ojos no podían apartarse de Carlos, de la manera en que bebía, cómo sujetaba el vaso, cómo se marcaban sus músculos bajo la camisa. Antonio, ya algo animado por el vino, empezó con sus habituales discursos políticos, cada vez más estruendosos y absurdos, pero María estaba concentrada en Carlos, notando que él también luchaba por no mirarla demasiado, aunque sus ojos regresaban una y otra vez, como si quisieran descubrirla. Durante la cena, cuando María se levantó para ayudar con los platos, sus manos se rozaron accidentalmente. Los dedos de Carlos, fuertes y ásperos, tocaron suavemente su piel, y una corriente eléctrica pareció recorrerla. Apenas pudo contener un suspiro. Él sonrió apenas, y en esa sonrisa ella supo que él sentía lo mismo. Antonio, fiel a su costumbre, se quedó dormido en la mesa. María y Carlos se quedaron solos. Él se lavó las manos y sirvió 2 tazas de té de hierbas. En ese silencio solo roto por el ronquido suave de Antonio, María sintió que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. Carlos puso la taza frente a ella y la miró con una intensidad que hizo que su corazón se apretara, esperando lo inevitable. La noche en Villanueva de Córdoba tenía ese silencio especial, no el silencio muerto de la ciudad, sino uno vivo, lleno de susurros de la hierba, el canto lejano de los grillos y el ladrido ocasional de un perro. María sentía su corazón golpear con fuerza, queriendo romper aquella calma perfecta. Antonio dormía, y ella miraba al techo, pensando en Carlos, sus manos, su mirada, su sonrisa cuando sus dedos se rozaron. Parecía que su imagen estaba allí, junto a ella, y sentía su calor. Dormir le costó, y cuando despertó, el sol ya bañaba la habitación. Lo primero que hizo fue ir a la cocina.
Carlos ya estaba allí, preparando el desayuno. Llevaba otra camisa de trabajo limpia, con las mangas arremangadas que dejaban ver sus brazos fuertes y bronceados. Se volvió hacia ella, y sus ojos se cruzaron. No había ni vergüenza ni duda, solo una sonrisa que decía que ambos sabían que ese día sería especial. «Buenos días, prima», murmuró con voz grave y cálida, como un vaso de leche recién ordeñada. «Me he levantado temprano. Mientras Antonio sigue durmiendo, hay que ponerse a las faenas», dijo, invitándola a acompañarle a buscar agua al pozo. Ella aceptó, vistiendo una falda ligera de lino que parecía hecha para moverse con el viento. Tomó 2 cestas de mimbre, y caminaron juntos hacia el pozo viejo, de madera, que crujía al subir el cubo con el agua. María observaba cómo se marcaban los músculos de Carlos con cada movimiento, cómo las gotas de agua resbalaban por sus manos. Era un espectáculo hipnótico y silencioso, lleno de una tensión que ninguno se atrevía a nombrar. Luego fueron al huerto. Carlos le contaba sobre las verduras, la calidad de las patatas ese año, mientras ella admiraba la fuerza y la pasión que ponía en su trabajo. Su vida en la ciudad le parecía ahora muy lejana y sin sentido. Al mediodía, Antonio despertó y se unió a ellos en la mesa. Alegre y despreocupado, contaba chistes y anécdotas mientras María sentía que los 3 vivían en mundos distintos. 2 de esos mundos chocaban y creaban algo nuevo y peligroso. María captó la chispa en los ojos de Carlos, la misma que había visto la noche anterior. Él apenas sonrió, y ella sintió como sus mejillas se incendiaban. Cuando Antonio preguntó por qué estaba tan pensativa, ella soltó una excusa sobre el calor y los mosquitos, pero en el fondo sabía que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Al caer la tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja y púrpura, Antonio se retiró a descansar, como era su costumbre, dejando a María y Carlos solos en la casa. La atmósfera cambió, volviéndose más densa, cargada de silencios que decían lo que las palabras no podían. María se puso un ligero pañuelo sobre los hombros para ocultar el temblor que sentía, y salió al porche tras Carlos, que se apoyaba en la barandilla mirando el horizonte. Sus ojos se encontraron, sin decir nada, entendieron que aquella noche sería diferente. Carlos se acercó lentamente, y el roce de su mano sobre la de María fue largo y cálido, como un rayo de sol después de la tormenta. Ella sintió un calor que subía desde la piel hasta el alma, y su respiración se aceleró. «¿Qué piensas que pasará?», susurró ella, con la voz quebrada por la mezcla de miedo y deseo. «¿Y tú, crees que Antonio llegará a enterarse?», respondió él con una sonrisa tranquila, casi desafiante. «¿Crees que alguna vez lo sabrá?», preguntó ella, sin poder apartar la mirada de sus ojos oscuros. «Somos cuidadosos, eso es todo», dijo él tomando su mano con firmeza. «Pero no podemos negar lo que sentimos». Se adentraron juntos en el viejo cobertizo, donde el olor a heno y a hierba fresca los envolvió como un abrazo secreto. Carlos la sujetó contra la pared, y ella sintió el calor de su cuerpo, la fuerza contenida en sus músculos bajo la camisa sudada. Sus labios se encontraron en un beso primero tímido, casi temeroso, y luego apasionado, lleno de una intensidad que María jamás había experimentado. Sus manos exploraban con urgencia, y ella se entregaba por completo a esa sensación nueva que la consumía. El roce de sus cuerpos sobre el heno seco despertó una corriente de electricidad que la hizo olvidar todo lo demás. Cada movimiento era un lenguaje sin palabras, una confesión de deseos reprimidos y sueños ocultos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. María apoyó la cabeza en el hombro de Carlos, y en sus ojos vio no solo pasión, sino también una tristeza profunda, como un secreto que dolía. «No sé qué pasará después», murmuró ella, «pero sé que esto ya no tiene vuelta atrás, ni quiero que la tenga», respondió él, apretando suavemente su mano. La noche se cerró sobre ellos, y la luna, alta y fría, parecía testigo silencioso de aquel fuego prohibido. Al día siguiente, la casa estaba envuelta en una calma extraña, como si el aire mismo guardara el secreto de lo ocurrido. María se vistió con un vestido claro de lino, sencillo pero que acentuaba sus curvas con delicadeza. Recogió su cabello en un moño desordenado, dejando escapar unos mechones que rozaban su cuello, y bajó a la cocina donde Carlos ya preparaba el desayuno. Sus miradas se cruzaron sin palabras. En ellas había complicidad y una promesa tácita. Él llevaba otra camisa de trabajo limpia, y su piel morena contrastaba con el blanco del delantal que se había puesto. La sonrisa que se regalaron era un pequeño pacto, un código secreto que solo ellos entendían. Pronto, Antonio regresó al pueblo,
trayendo consigo botellas de cerveza y algún que otro souvenir del centro de la comarca. Su alegría y despreocupación parecían un muro infranqueable, pero María sentía como ese muro se agrietaba por dentro. Se sentaron a la mesa y Antonio, fiel a su personaje, empezó a contar historias y a lanzar chistes que provocaban risas forzadas de María. Ella sentía que vivía en tres mundos distintos, el suyo, el de Antonio, y el que compartía con Carlos, un espacio clandestino y peligroso. Cuando Antonio le preguntó por qué estaba tan pensativa, ella intentó disimular con una sonrisa. «Será el calor, los mosquitos, no he dormido bien». Él frunció el ceño, pero no insistió. Sin embargo, María percibió que en sus ojos había una sombra de sospecha, como si una semilla de duda empezara a germinar. Aquella noche, cuando Antonio se quedó dormido, María lavaba los platos mientras Carlos se sentaba junto a la ventana. De repente, él rompió el silencio con una voz baja y seria. «Siento que algo está pasando». Ella se estremeció. «¿De verdad lo crees? Lo veo en tus ojos», dijo él. «Y no soy tonto». Ambos se miraron en un silencio pesado, roto solo por el crepitar de la chimenea. María se acercó y tomó la mano de Carlos. Él limpió sus palmas con el delantal, pero no la apartó, sosteniendo su mirada con una mezcla de miedo y deseo. Sabían que, por mucho que intentaran esconderse, la verdad acabaría saliendo a la luz. Al día siguiente, Antonio decidió hablar sin rodeos mientras fumaban en un banco junto al pozo. «Carlos, eres como un hermano para mí y confío en ti», comenzó, «pero a veces me come la cabeza un pensamiento. ¿Sabes? Mi mujer es joven y hermosa, y los hombres del pueblo no son tontos. Me preocupa que, cuando no estoy, alguien se le acerque». Las palabras cayeron como puñales en el pecho de María, que se quedó muda, con el corazón latiendo a 1000 por hora, temiendo cada sílaba. Antonio siguió, sin darse cuenta de lo que provocaba. «Si notaras algo raro, dime. Confío en ti para eso». Ella asintió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Claro que te lo diría». Él le dio una palmada en el hombro y se echó a reír, pero María sintió que estaba al borde del abismo. Aquella noche, de nuevo, María y Carlos se encontraron a solas. Intentaban mantenerse a distancia, pero la atracción era un imán imposible de resistir. Sus miradas se cruzaban, los suspiros se mezclaban con el aire cálido, y Carlos susurró: «Estamos jugando con fuego». «Ya estamos ardiendo», respondió ella. En ese instante, María supo que no había vuelta atrás, que la verdad saldría a la luz, y que lo que habían empezado era mucho más que un simple desliz, era una pasión que podía destruirlo todo. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla extraña de normalidad y tensión contenida. María intentaba ocultar la tormenta que sentía en su interior, mientras Antonio seguía con su rutina, ajeno a la batalla silenciosa que se libraba en el corazón de su esposa. Sin embargo, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la fachada de calma que todos mantenían. Una tarde, mientras Antonio arreglaba la verja del corral y discutía con el perro que perseguía a las gallinas, María observaba desde la distancia, sintiéndose cada vez más ajena a ese mundo que antes le había parecido seguro. Su mente volvía una y otra vez a Carlos, a sus manos fuertes, a la forma en que la miraba con una mezcla de deseo y complicidad. Al entrar en la cocina, encontró a Carlos cortando pan con movimientos nerviosos. Notó que su hombro temblaba ligeramente, un detalle que no había visto antes. Al cruzar sus miradas, comprendieron sin palabras que ambos estaban atrapados en una red que se tensaba cada vez más. «Buenos días, prima», dijo él con voz suave, casi un susurro. «¿Dormiste bien?». Ella sonrió débilmente y asintió, consciente de que ese saludo era más que una simple cortesía. Era un recordatorio de lo que compartían y de lo que estaba en juego. Poco después, Antonio regresó del centro del pueblo con botellas de cerveza y algún souvenir local. Su alegría y despreocupación contrastaban con la tormenta silenciosa que se gestaba entre María y Carlos. Durante la comida, Antonio lanzó alguna broma, pero su mirada se posó varias veces en María, con una sombra de sospecha que ella apenas pudo disimular. «¿Qué te pasa, prima?», preguntó con tono bromista. «Pareces que has visto un fantasma». «Será el calor, los mosquitos, no he dormido bien», respondió ella, intentando mantener la compostura. Antonio frunció el ceño, pero no insistió. Sin embargo, María sabía que la semilla de la duda ya estaba plantada en su mente. Esa noche, mientras Antonio dormía profundamente, María lavaba los platos y Carlos estaba sentado junto a la ventana. De repente, rompió el silencio con una voz baja y seria. «Siento que algo está pasando», dijo,
mirando fijamente a María, ella se estremeció y respondió con un susurro. ¿De verdad lo crees? Lo veo en tus ojos, contestó él. No soy tonto. Ambos se miraron en silencio, mientras el fuego de la chimenea crepitaba, llenando la habitación con su luz tenue y cálida. María se acercó y tomó la mano de Carlos. Él limpió sus palmas con el delantal, pero no la apartó, sosteniendo su mirada con una mezcla de miedo y deseo. Sabían que, por mucho que intentaran esconderse, la verdad acabaría saliendo a la luz. Al día siguiente, Antonio decidió afrontar sus miedos y habló con Carlos mientras fumaban sentados en un banco junto al pozo. Carlos, eres como un hermano para mí y confío en ti, empezó, pero a veces me carcome la cabeza un pensamiento. Mi mujer es joven y hermosa, y los hombres del pueblo no son tontos. Me preocupa que, cuando no estoy, alguien se le acerque. Las palabras cayeron como cuchillos en el pecho de María, que permaneció muda, con el corazón latiendo aceleradamente, temiendo cada sílaba. Antonio continuó, sin ser consciente del dolor que causaba. Si notas algo raro, dímelo. Confío en ti para eso, ella asintió, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Claro que te lo diría. Él le dio una palmada en el hombro y se echó a reír, pero María sintió que estaba al borde del abismo. Esa misma noche, María y Carlos se encontraron de nuevo a solas. Intentaron mantenerse a distancia, pero la atracción era un imán imposible de resistir. Sus miradas se cruzaban, sus respiraciones se entrecortaban, y Carlos susurró, «Estamos jugando con fuego, ya estamos ardiendo», respondió ella. En ese instante, María supo que no había vuelta atrás, que la verdad saldría a la luz, y que lo que habían empezado era mucho más que un simple desliz. Era una pasión capaz de destruirlo todo, pero justo cuando creían que nada podría complicar más las cosas, una sombra inesperada apareció en el pueblo, una carta anónima que prometía revelar secretos ocultos y poner en peligro no solo su relación, sino también la tranquila vida de Villanueva de Córdoba. ¿Quién sería el autor? ¿Y qué consecuencias tendría ese mensaje? La respuesta, pensaron, tendría que esperar al amanecer. Los días siguientes transcurrieron entre miradas esquivas y silencios cargados de tensión. María sentía como cada gesto, cada palabra de Carlos, estaba teñido de una mezcla inquietante de deseo y advertencia. Mientras tanto, Antonio seguía inmerso en sus tareas diarias, sin percibir que su mundo comenzaba a desmoronarse. Una tarde, el sol caía con fuerza sobre Villanueva de Córdoba cuando María decidió salir al huerto. Vestía una blusa blanca, ligera y semitransparente, que se ceñía a su figura con delicadeza, dejando entrever la curva de sus hombros y el suave contorno de su espalda. Sus labios, pintados de un rojo discreto, contrastaban con el tono dorado de su piel, y sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de melancolía y fuego contenido. Carlos apareció a su lado con una sonrisa cansada, llevando una gorra de paja que dejaba caer mechones de cabello oscuro sobre su frente sudorosa. Sus brazos, musculosos y bronceados, mostraban señales de la dureza del trabajo en el campo, y sus manos, ahora limpias, se posaron con suavidad en la cintura de María. ¿Sabes que estás jugando con fuego?, murmuró cerca de su oído, su voz grave y cargada de emoción. Ella giró lentamente para mirarlo, sus ojos encontrando los suyos con una intensidad que la hizo estremecer, y sin embargo, no puedo evitarlo, respondió con una sonrisa que mezclaba desafío y rendición. En ese instante, un ruido seco los interrumpió. Antonio, que regresaba antes de lo esperado, apareció en el camino con el ceño fruncido, sujetando una vieja herramienta de jardinería. Sus ojos recorrieron la escena con una mezcla de sorpresa y una sombra de sospecha. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con voz áspera, intentando ocultar la incomodidad. María apartó la mirada, mientras Carlos soltaba suavemente su abrazo y respondía con naturalidad. Claro, Antonio. Solo estábamos revisando las plantas, pero la tensión flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Aquella noche, en la cocina iluminada por la luz tenue de una lámpara de aceite, María encontró una carta doblada sobre la mesa. La letra era desconocida, el mensaje claro y amenazante. Alguien sabía la verdad y estaba dispuesto a revelarla. El corazón de María latió con fuerza, sintiendo el peso de un secreto que ya no podía ocultarse. Carlos llegó detrás de ella, tomando la carta y leyendo en voz baja las palabras que harían temblar su mundo. Esto cambia todo, susurró, apretando los puños. Debemos decidir qué hacer. Y rápido, mientras el reloj marcaba las horas en silencio, los tres personajes se enfrentaban no solo a sus propios deseos y miedos,
sino también a una amenaza que podría destruir la frágil red que habían tejido. La pregunta que ardía en sus mentes era clara: ¿quién enviaba la carta y qué secretos ocultaba realmente Villanueva de Córdoba? El misterio apenas comenzaba, y nadie estaba a salvo de su sombra. Los días siguientes se deslizaron entre la rutina aparente y una tensión creciente que parecía pesar en cada rincón de Villanueva de Córdoba. María intentaba mantener la compostura, pero sus pensamientos oscilaban constantemente entre Antonio y Carlos, atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Antonio, por su parte, seguía con su habitual despreocupación, aunque sus ojos no podían evitar lanzar miradas cargadas de sospecha hacia su mujer. Una tarde, mientras el sol doraba las calles empedradas del pueblo, María decidió salir al patio trasero para tomar un poco de aire. Llevaba un vestido de algodón azul celeste, ligero y ceñido en la cintura, que se movía con la brisa y dejaba entrever la suavidad de sus piernas. Sus sandalias de tiras finas resaltaban su piel tostada por el sol, y un sencillo collar de plata brillaba al ritmo de sus movimientos. Carlos apareció sin hacer ruido, con la camisa remangada mostrando los músculos firmes de sus brazos, el sudor perlado en su frente y una sonrisa que mezclaba ternura y deseo. Se acercó a ella con paso lento, y su mano rozó la de María, provocando un escalofrío que recorrió su cuerpo. «¿Sabes que estás jugando con fuego, prima?», susurró cerca de su oído, con voz grave y cargada de advertencia. Ella giró para mirarlo, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de miedo y anhelo. «Lo sé», respondió con una sonrisa enigmática. «Pero ya no puedo dar marcha atrás». Entonces, un crujido inesperado hizo que ambos se separaran rápidamente. Antonio apareció en la entrada del patio, con el ceño fruncido y una herramienta de jardinería en mano. Sus ojos recorrieron la escena, captando la tensión palpable. «¿Todo bien por aquí?», preguntó con voz áspera, intentando disimular la inquietud. María bajó la mirada y Carlos soltó su mano con naturalidad. «Claro, Antonio. Solo estábamos revisando las plantas», respondió él, con una sonrisa forzada. El aire se volvió denso, y un silencio incómodo se instaló entre ellos. Aquella noche, mientras la casa dormía bajo la luz plateada de la luna, María encontró sobre la mesa de la cocina una carta doblada con cuidado. La letra era desconocida, pero las palabras eran claras y amenazantes. Alguien sabía la verdad y estaba dispuesto a desvelarla. El corazón de María latió con fuerza, sintiendo el peso de un secreto que ya no podía ocultar. Carlos apareció detrás de ella, tomó la carta y leyó en voz baja lo que parecía un ultimátum velado. «Esto cambia todo», murmuró, apretando los puños. «Tenemos que actuar rápido, antes de que alguien más se entere». Mientras el reloj marcaba las horas en la penumbra, los tres se enfrentaban no solo a sus propios deseos y miedos, sino a una sombra que amenazaba con destruir la frágil red que habían tejido. La pregunta que ardía en sus mentes era inevitable: ¿quién había enviado la carta? ¿Y qué secretos ocultaba realmente Villanueva de Córdoba? El misterio apenas comenzaba, y nadie estaba a salvo de su oscuro abrazo.